Y hay cuestiones que quiero puntualizar porque es un tema importante. Se trata de un país con el que tenemos relaciones, incluso ahora, con el gobierno del presidente Cartes se han restablecido las relaciones con Venezuela. Incluso el canciller venezolano ha estado hace unos días aquí en Paraguay hablando con el canciller paraguayo. Y presidente, acá se habla de la cuestión de un quiebre democrático, de que hay violación de derechos humanos, de que no hay la vigencia plena de los derechos de las personas en Venezuela. O sea, se está hablando de prácticamente un gobierno que está aplicando, supuestamente, según se da a entender, una suerte de gobierno no democrático, en donde no rigen los derechos humanos y en donde se aplica desde el gobierno mismo la violencia. Yo quiero decir una cosa, voy a empezar con una información que es nueva, porque esto se dijo ayer. Y es una persona importante que a la vez no es precisamente amigo. Esta persona no es amiga del presidente Maduro de Venezuela y tampoco es una persona que ha estado involucrada precisamente en cuestiones que tienen que ver en su momento con el presidente Chávez o con el presidente Maduro hoy, o con otros gobiernos, digamos, de una ideología de izquierda, socialista. Al contrario, se le ha cuestionado. Me estoy refiriendo al secretario general de la OEA. El secretario general de la OEA, Insulza, yo le voy a leer esto, presidente, porque me parece importante, es muy importante. Ayer, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que no ve ruptura democrática en Venezuela. Es más, se fue más lejos. Dijo, no hay razones para aplicar Carta Democrática Interamericana en Venezuela. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, opinó ayer que no hay ruptura democrática en Venezuela y que no debe convocarse. Quiero que me escuchen bien. Insulza dijo esto, no dijo el secretario general de UNASUR, ni tampoco del Mercosur, el presidente pro tempore, no. ¿Quién dijo eso? Insulza. Dice, y no debe convocarse una reunión de consulta de cancilleres del continente. No hay ruptura y ni debe convocarse a una reunión de consulta. ¿Qué más dice Insulza? ¿Qué dijo más ayer? Dijo, no existen razones para aplicar los instrumentos regionales de restitución democrática en Venezuela. No existen razones. Sigue diciendo, me parece importante leer de quién se trata el que está opinando de esta manera. El secretario general de la OEA dice, no hay razón para aplicar ninguno de los instrumentos de la OEA relativo a la parte del quiebre de la democracia, dijo Insulza, citando artículos de la Carta Democrática Interamericana durante una charla que tuvo ayer en Washington. Presidente, por otro lado, ya se ha pronunciado el Mercosur sobre este tema. Se ha pronunciado UNASUR. De ambas instancias nosotros somos parte, estamos reintegrados. Mercosur, UNASUR, nosotros formamos parte. Ambas instituciones, tanto UNASUR como Mercosur, ya se han pronunciado, han dicho claramente que en Venezuela no hay ningún quiebre democrático, que en Venezuela sí, todos, y nosotros también decimos, hay hechos, se han generado hechos de violencia, pero ojo con eso, ¿de dónde provienen los hechos? ¿Dónde se han iniciado los hechos de violencia? Se han iniciado en sectores fascistas, sectores violentos, individualizados, incluso algunos ahora con procesamiento y a cargo del Poder Judicial de Venezuela, como el caso del dirigente López, dirigente político López, quien ha estado instigando a la violencia, al uso de la violencia, y así también muchos otros
que obviamente están en contra del sistema democrático venezolano y lo que quieren es un golpe de Estado. Vamos a ser claros, quieren desestabilizar y un golpe de Estado. Y, presidente, ¿quiénes han sido los que murieron en estos hechos de violencia que todos repudiamos? Porque nadie aquí está de acuerdo con la violencia. Nosotros también repudiamos que hayan hechos de violencia en Venezuela. Pero, ¿quiénes son la mayoría de los que han muerto, jóvenes, entre ellos muchos? Gente del chavismo, que dicho sea de paso, ayer se cumplió 1 año de la muerte del expresidente Chávez. Muchos de los que han fallecido son adherentes al chavismo, o eran adherentes al chavismo. Presidente, yo quiero por eso dejar muy claro acá una posición nuestra en el sentido del Frente Guazú. Esto no lo decimos hoy, lo hemos dicho ya a través de pronunciamientos que el Frente Guazú ha hecho sobre esta situación. En Venezuela rige un Estado democrático. Y ahora, con más razón aún, por eso leo esto que dice José Miguel Insulza, a quienes muchos de ustedes, muchos de los aquí presentes, le han citado y le han puesto en un pedestal en muchísimas ocasiones. Es más, cuando ha ocurrido aquí la destitución del presidente Lugo, Insulza fue permanentemente citado, ¿verdad?, como un paladín, digamos, de la democracia. Dice lo que acabo de leer. No solo dice que no hay un quiebre, dice que ni siquiera se tienen que reunir los cancilleres para tratar el tema de Venezuela. Entonces, presidente, vamos a ser claros. Violencia hay. Intento de desestabilización en Venezuela también hay. Intento de que se produzca un quiebre a través de un golpe de Estado también hay, de sectores minoritarios, de sectores violentos. Nadie quiere que eso ocurra. Y el presidente Maduro ha tomado medidas en cuanto a crear consejos de pacificación en Venezuela. Se han creado consejos especiales para que se puedan, con gobernadores, con intendentes, con sectores empresariales, ha llamado a distintos sectores para tratar de pacificar. Nosotros estamos de acuerdo en que se pacifique la situación, que vuelva la paz, que vuelva la tranquilidad a Venezuela, pero que no demos a entender aquí que se violan los derechos humanos desde el gobierno o que se promueve la violencia desde el gobierno del presidente Maduro, que dicho sea de paso, Maduro es presidente constitucional de Venezuela. Y algunos siempre salen y dicen, no, si eso, ahí hubo fraude. Miren, organismo de los Estados Unidos, como el Centro Carter, ha dicho, acá también tengo, no voy a leer para no alargar, pero ha dicho que uno de los sistemas más transparentes electorales que existe en el continente es el de Venezuela. Dicho por el Centro Carter, dicho por un expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, con relación a la transparencia en las elecciones de Venezuela, en donde el presidente Chávez había ganado y había perdido también, cuando en algún momento él llamó a plebiscitar alguna cuestión. Había perdido y aceptó, así como ganó elecciones y fue presidente, el presidente Chávez, más de una ocasión. Y el presidente Maduro también ganó democráticamente. Entonces, presidente, para terminar, nosotros no estamos en desacuerdo en que este Senado se pronuncie sobre el tema de Venezuela, pero no le demos el cariz que no tiene, el cariz que no existe, que no tiene, que no se vive en Venezuela. En Venezuela hay violencia, pero ojo, la violencia hay que saber bien de dónde proviene y qué es lo que pretende esa violencia, que, vuelvo a decir, desestabilizar y producir un quiebre, que hoy ese quiebre, vuelvo a decir, el propio José Miguel Insulza dice, no hay, ni siquiera vamos a reunir a los cancilleres, no vale la pena. Y los organismos como UNASUR y Mercosur se han pronunciado en el mismo tenor, buscando que se pacifique, pero diciendo, acá hay democracia en Venezuela, rigen los órganos institucionales y bueno, busquemos que se pacifique y todos vamos a abogar por eso. Entonces, yo mociono concretamente, presidente, que hay un proyecto de resolución
declaración, en este caso, mejor declaración, que presentó el colega, el senador Castiglioni. El senador Sisto Pereira, quien formó parte de la comisión permanente, en su momento presentó también un proyecto de declaración al respecto. Ese proyecto de declaración se dijo, bueno, vamos a dejarnos, vamos a todavía despedirnos, más bien el Senado debería despedirse. En su momento está, ustedes tienen ahí, nosotros desde la bancada del Frente Guazú planteamos que se apruebe, ahí tienen el texto, ruego que se lea, tampoco es extenso, es prácticamente, tiene la misma extensión que lo que se leyó anteriormente. Nosotros mocionamos concretamente desde el Frente Guazú expedirnos, pero en los términos que plantea el pronunciamiento que había presentado el senador Pereira en su momento a la comisión permanente, que está ahí y que le ruego que le den lectura, y no estamos de acuerdo. Yo ya di los motivos, por lo expresado tengo una opinión distinta, como muchos otros tenemos aquí. Para nosotros en Venezuela hay democracia y lo sostenemos, y lo dije por qué, dije muchos motivos, no quiero extenderme, y por otro motivo, también por otro tema también, respetando la posición del senador Castiglioni. Nosotros queremos pronunciarnos, pero pronunciémonos con ese manifiesto, con ese pronunciamiento que plantea la bancada del Frente Guazú, y que le pido que le den lectura porque no estamos de acuerdo en el tenor de lo que plantea el senador Castiglioni en su proyecto de declaración. Es una moción